Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso González, interno de medicina y también miembro de la ayudantía de cátedra de anatomía humana, la cual pertenece a la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando. Y esto es uno de los videos dentro de nuestro proyecto que es sobre revisión de artículos, ¿no? Donde estaremos tocando algunos artículos interesantes sobre la sección de anatomía, sobre algunas variantes anatómicas, clasificaciones que se puedan proponer y estaremos analizando un poco sobre ello. En esta ocasión estaremos analizando un artículo de la revista Argentina de Anatomía del año 2016, en el cual se refiere un poco a las investigaciones realizadas con respecto a la fascia axilar. En este caso, fascia axilar sobre investigaciones sobre 34 casos o disecciones hechos en cadáveres, ¿no? Ante ello, tenemos que resaltar algunos conceptos previos para que se pueda entender de mejor manera este artículo. Primero, sobre las articulaciones que podemos ver a nivel de la axila. Ah, sobre todo la unión entre la apófisis coracoides y la clavícula, ¿no? Como todos sabemos, este es un dibujo del testut, tenemos la clavícula, tenemos ah, la escápula, voy a poner con puntero, tenemos a la clavícula, tenemos a la escápula y tenemos al acromion. Tanto el acromion como la clavícula van a estar conectadas, van a estar articulados. Sin embargo, la unión entre la apófisis coracoides y la clavícula no es una unión tal cual, sino es que va a haber medios de tejido conjuntivo que van a estar conectándolos. En este caso, dos ligamentos principales que son los que se describen en la mayoría de libros. Tenemos acá los nombrecitos y tenemos este de acá, que es el ligamento, antiguamente el ligamento trapezoideo, y un ligamento que está posterior a este de forma triangular, cuya base está en la clavícula y vértice en la apófisis coracoides. Este es el ligamento coracoclavicular posterior interno, también llamado antiguamente ligamento conoideo. Estos dos ligamentos son los más comunes. Sin embargo, bibliografía que es de los clásicos, tipo el Testú, tipo el Rubier, mencionan de que en la cara interna de la apófisis coracoides también hay un ligamento que están haciendo, que no es común en todos los cadáveres. Sin embargo, su presencia tiende a ser un tanto regular a veces. Este es el posible ligamento bicorne de Caldani. Algunos autores también mencionan que es un pseudoligamento, porque solamente es un remanente embriológico de la inserción primitiva que tenía el músculo subclavio, que está debajo de la clavícula, pero que en algunas situaciones podía insertarse en la apófisis coracoides, en su cara interna. Bien, este es otro dibujo con referencia a esta articulación y a sus ligamentos. Entonces, el ligamento bicorne de Caldani va a tener dos fascículos, un fascículo superior más corto y un fascículo inferior un tanto más largo. El fascículo superior o corto va a la cara inferior de la clavícula, siguiendo o pegado al ligamento conoideo. Y el fascículo inferior más largo va al músculo subclavio. Y es este fascículo, el más largo y el más grande, entre comillas, el que demuestra ser un remanente de una inserción primitiva del músculo subclavio. ¿Qué nos puede decir la literatura un poco sobre esto? ¿No? Según libros como el Lippert y el Latarjet, solamente se menciona estos dos ligamentos principales. Otro libro, como el Manual y Atal Fotográfico de la Anatomía del Aparato Locomotor de la editorial Panamericana, también menciona adicional los lugares de inserciones como un posible tubérculo conoideo y una línea trapezoidea dentro de la conformación externa de la clavícula. Y finalmente, clásicos como el Testut mencionan de que este es un pseudoligamento por las razones que ya habíamos comentado. Y bien, esta es una fotodisección del artículo propiamente dicho en el cual demuestra la anatomía. Podemos ver los ligamentos, podemos ver la apófisis coracoides y podemos ver también estos ligamentos que van a estar uniéndose con la clavícula, ¿no? Por ende, la articulación o la unión entre la apófisis coracoides y la clavícula va a ser una unión por medio de tejido conjuntivo, por medio de ligamentos. Ahora, hablando un poco sobre las paredes de la axila, vamos a enfocarnos un poco sobre la disposición de estas en la parte anterior. Como vemos, esta es la axila, tenemos a los huesos, la escápula, la clavícula y los músculos que lo conforman, ¿no? Un poco vamos a describir los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso. Por arriba tenemos el músculo trapecio, el redondo menor, redondo mayor y un poco más abajo el dorsal ancho. Estos son músculos de la pared posterior, así que no nos vamos a enfocar tanto en ello. Acá es donde viene la disposición de los músculos que más nos importan, ¿no? Primero arriba el músculo homoyoideo y abajo el músculo subclavio.
tenemos acá dos músculos principales, ¿no? El pectoral menor y el pectoral mayor. El pectoral menor va a tener un punto de inserción en la apófisis coracoides y en la cara anterior de la tercera, cuarta y quinta costilla, mientras que el músculo pectoral mayor va a tener su inserción en la cara anterior de las 6 primeras costillas y una parte del esternón, y va a llegar hasta el húmero. ¿Qué sucede acá? Que va a haber fascias que van a estar rodeando estos dos músculos. Hay una fascia que va a estar rodeando el músculo pectoral mayor, según Rouvier lo envuelve, lo encapsula, y después detrás de ello tenemos una fascia que va desde la clavícula, va a estar envolviendo al músculo subclavio, se dirige hacia abajo, se vuelve a abrir y envuelve al pectoral menor. Nuevamente se vuelve a unir y baja hasta la base axilar. Todo esto se comunica con las fascias de los músculos de la pared axilar posterior. Finalmente, en la base tenemos a la fascia axilar, que va a ser la base de la axila propiamente dicha. Tenemos al ligamento suspensorio de la axila, que es cuando esta fascia del pectoral menor se vuelve a juntar y vuelve a dirigirse hacia abajo, hacia la fascia axilar. Y tenemos finalmente la porción superior que conecta el pectoral menor con el músculo subclavio y la clavícula. Toda esta fascia se va a estar denominando fascia clavipectoral. Aparte de ello, tenemos las disposiciones de el componente básculo nervioso de la axila. Tenemos a los nervios, tenemos al nervio pectoral lateral que está atravesando por encima del músculo pectoral menor, la fascia clavipectoral, y llega hasta el pectoral mayor. Y tenemos al nervio pectoral medial que va a estar atravesando al músculo pectoral menor y va a llegar también al pectoral mayor. Tenemos los ganglios axilares. Bien, ¿cómo se disponen estas fascias dentro de la axila, dentro de la cintura escapular? Según la Target, tenemos tres fascias: las fascias anteriores, las laterales y las posteriores, basándonos en las paredes axilares. De la anterior, que es lo que nos importa para entender este artículo, vamos a tener tres planos: un plano superficial, medio y profundo. El plano medio es el que nosotros vamos a denominar fascia clavipectoral. Y de esta fascia clavipectoral vamos a tener tres porciones: una porción superior que está hasta la clavícula y le envuelve por la parte inferior al músculo subclavio, una parte media que envuelve al músculo pectoral menor, y una parte inferior que vendría a ser propiamente dicho el ligamento suspensorio de la axila, también conocido en algunos otros libros como el ligamento de Jerdí. Este tiene una dirección hacia el vértice de la apófisis coracoides, y es ahí donde tiene su relación con este ligamento bicorne de Caldani, el fascículo inferior. Entonces es así como se conecta toda esta trama anatómica. Finalmente, ¿qué nos puede decir algunos libros sobre este tema? Según la Target, la descripción es tal cual la hemos descrito. El Rouvier también tiene esta misma descripción. Según el García Porrero, otro libro de anatomía, el cual recomiendo, la fascia clavipectoral se divide en fibras anteriores que se unen a la dermis y generan el propiamente dicho ligamento suspensorio de la axila. Además, también tiene fibras posteriores que se unen a la fascia del pectoral mayor y a la forma de la fascia de la axila. Tenemos también, según el Quirós, que la aponeurosis del pectoral menor se desciende terminando en tres lugares distintos, ¿no? A diferencia de la descripción clásica que nos indica que los dos fascículos se juntan para formar el ligamento suspensorio de la axila, acá tiene tres fascículos distintos. Uno va a la base axilar, que genera el ligamento propiamente dicho, otro va a la piel y otro va a la apófisis del músculo coracobraquial. Entonces pasemos al análisis del artículo, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo? Primero que nada, el objetivo es demostrar o determinar la configuración de la aponeurosis anteroaxilar y su relación con el ligamento de Caldani o coracoclavicular medial. En este presente trabajo de investigación se realizó sobre una población de 34 miembros superiores de cadáveres adultos frescos tomados al azar entre derechos e izquierdos pertenecientes al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y a la morgue del Departamento de Patología del Hospital General Agudos José Pena. Se efectuó disección con magnificación hasta 4x y un examen de transiluminación. Sobre la sistematización de la disección de los cadáveres, hubo unos pasos que se tuvieron que seguir. En este caso, se resecaron los tegumentos de la pared anterior, se identificó la fascia prepectoral, se desinsertó el deltoides anterior, sus fascículos anteriores de la clavícula, se seccionó la inserción humeral del pectoral mayor, se individualizó la fascia interpectoral, de la cual vamos a hablar un poco más adelante,
y se identificó al pectoral menor, a sus tendones y a su inserción en la apófisis coracoides. También se individualizó la fascia vascular por detrás del pectoral menor y el ligamento de Caldani. Este fue un trabajo descriptivo, observacional, vale decir, se describió y analizó lo que se encontró, prospectivos y de corte transversal, ¿no? Se dio todo en un mismo tiempo. Finalmente, ¿qué se encontró en este estudio? Se encontraron que las disecciones se distinguen en una disposición distinta a la que los clásicos normalmente se refieren. En este caso, ellos están comentando en el artículo de que se encontró una fascia muscular prepectoral, que es la fascia que se está relacionando con el pectoral mayor, una fascia neurovascular anterior o interpectoral o retropectoral mayor, y una fascia neurovascular posterior o retropectoral posterior. En realidad, estas dos fascias, la neurovascular anterior y la posterior, van a ser en realidad las dos fascias que van a estar conformando la fascia clavipectoral. Es decir, para ellos, para la investigación y para los investigadores, han encontrado que esta fascia no es una sola fascia en realidad, sino son dos hojas separados que tienen diferentes inserciones y que en ciertos momentos se juntan, ¿no? Para formar la fascia clavipectoral, pero que no es una como tal, sino es que son dos distintas fascias. Entonces, vayamos un poco con la explicación mediante las disecciones. Acá primero tenemos al deltoides y tenemos al pectoral mayor. Y entre el surco deltopectoral, vamos a poner acá sus nombrecitos, vamos a tener para abajo que se está desenvolviendo, mejor dicho, una fascia que va a estar envolviendo al pectoral mayor. Entonces esta es la fascia prepectoral que está envolviendo al pectoral mayor y que va a ser una de las primeras cosas que encontramos cuando disecamos la pared anterior de la axila. Luego sacamos al pectoral mayor y encontramos al pectoral menor, como se puede ver acá en esta foto, y tenemos a la fascia interpectoral. Vale decir, la fascia interpectoral anterior es la fascia que está entre el pectoral menor y el pectoral mayor. Acá el pectoral mayor ya lo hemos sacado, solamente encontramos la fascia interpectoral o neurovascular anterior y el músculo pectoral menor propiamente dicho. Detrás de este músculo pectoral menor encontramos la fascia neurovascular posterior, y es así que la disposición de ambas fascias que están envolviendo, que están haciendo como si fuera un sándwich al pectoral menor, en realidad no es una fascia clavipectoral, sino es que son dos fascias completamente distintas según los autores. Tenemos los exámenes de transiluminación, donde se puede ver que hay una distinción por separado sobre la fascia neurovascular anterior, distinta a la que nosotros conocíamos por medio de los clásicos. Finalmente, otro esquema más sobre esta disposición de las fascias. Tenemos al pectoral menor, tenemos a la fascia interpectoral y detrás de ello vamos a tener a la fascia retropectoral o neurovascular posterior, ¿no? Acá se pueden ver bien claro las dos fascias por separado, y en este caso al dibujo de la derecha le estaremos sacando o rompiendo la inserción del pectoral menor en la apófisis coracoides. ¿Qué tomamos en cuenta? Sobre algunas diferencias que nos permite ver este artículo es que la fascia neurovascular anterior vamos a tener un componente vasculo nervioso. Sobre todo nos referimos a la rama pectoral de la arteria o el tronco coracocromial con sus venas satélites, las venas tributarias de la vena cefálica, los nervios pectorales mediales y laterales y algún ganglio linfático interpectoral, ¿no? Sobre todo los llamados ganglios de Rotter que están entre el pectoral mayor y el pectoral menor. La vena cefálica perfora esta fascia a nivel del trígono clavipectoral en su trayecto hacia la vena subclavia. Esto es con respecto a la fascia neurovascular anterior. Y la fascia neurovascular posterior, que vale decir está posterior al pectoral menor, vamos a tener que envuelve en su totalidad el paquete vasculo nervioso de la axila y discurre por detrás del ligamento de Caldani. Entonces acá vemos la importancia de haber descrito un poco el ligamento de Caldani, para que ustedes se puedan ubicar dónde exactamente está esta fascia. Contiene tejido adiposo por donde discurren los troncos secundarios y las ramas terminales del plexo braquial. Otra cosita más que destacar es que esta fascia se continúa hacia el hueco supraclavicular como la fascia de Trofer en el cuello. Bien, sobre la discusión que podemos decir de que los planos anatómicos que se han encontrado en este artículo son distintos a los que se encuentran en los libros clásicos. Por ejemplo, tenemos los planos de disecciones según el Testut, que es el texto de referencia
que toma este artículo, en el cual primero encontramos la piel y tejido celular subcutáneo, luego encontramos una fascia superficial, luego el plano del pectoral mayor, en el cual también se incluye su estuche aponeurótico. Tenemos el plano del pectoral menor, en la cual también se envuelve una vaina que conformaría el plano aponeurótico clavipectoraxilar de Richet, y el cual termina dirigiéndose hacia la base de la axila como ligamento de Jerdí o ligamento suspensorio de la axila. En cambio, los planos de disección que propone este artículo es distinto. Primero encontramos a la piel y el tejido celular subcutáneo, tenemos las fascias superficiales, la fascia muscular prepectoral mayor, la fascia del plano, el plano del pectoral mayor, la fascia neurovascular interpectoral o neurovascular anterior, el plano del pectoral menor, y también la fascia neurovascular retropectoral menor o neurovascular posterior, ¿no? Entonces vamos a tener esta disposición distinta a lo que proponen los libros clásicos. ¿Qué tenemos de conclusiones sobre este artículo, ¿no? Primero, sobre la aponeurosis clavipectoral, según este artículo no existe como tal, sino que son dos fascias que van a estar separadas y que van a diferenciarse en tanto su inserción como también su ubicación con respecto al ligamento de Caldani. No recordemos de que la neurovascular va a estar pegado o va a estar relacionándose directamente con el ligamento de Caldani. También tenemos que la fascia de la axila no se dobla para englobar a los músculos pectorales, sino que son láminas neurovasculares que se interponen entre ellos. Es decir, va a haber momentos de que se van a juntar y van a dar la apariencia de formar una sola fascia. Sin embargo, en realidad son dos fascias que van a estar envolviendo al pectoral menor dentro de su disposición anatómica. Tenemos que los músculos pectorales no se alojan en celdas cerradas, es decir, va a haber una hoja facial que separa ambos músculos y otra que transcurre por detrás del pectoral menor, y esto va a permitir que el movimiento de los músculos vaya a aligerar la fricción, le permite mayor libertad al músculo en su campo de acción, y esto es algo que se debería analizar quizás con mayores muestras cadavéricas, ¿no? Además de ello, otras conclusiones que llega el artículo, vale decir que la suspensión de la axila está conformada por las fascias neurovasculares interpectoral y retropectoral menor, las cuales confluyen a la base de la pirámide axilar. Es decir, tanto lo que tienen en común, aparte de que en algunos puntos se juntan estas dos fascias neurovasculares, es que ambas van a ir a la base axilar y también van a aportar a la pirámide axilar. Bien, estas son las conclusiones. En cuanto a una opinión personal, pienso de que se tiene que hacer mayores disecciones para poder llegar a una conclusión, ya que al haber realizado disecciones por plano, la disposición anatómica se altera. Por lo tanto, sería lo ideal, ¿no?, hacer trabajos en cuanto a cortes transversales para poder ver cómo es la disposición transversal de la axila in situ, ¿no? Bien, eso es lo más importante a recalcar. Antes que nada, tenemos acá las referencias bibliográficas y también las referencias por imágenes, ¿no? Bien, eso sería todo. No quisiera terminar el video sin antes recordarle que el viernes tenemos, como todos los viernes, una nueva clase del proyecto de Anato en 10 minutos, concerniente al capítulo de miembro superior. Espero que todos lo puedan compartir y puedan apoyar este proyecto suscribiéndose al canal de SOSIBAF en YouTube, también dándole like a la página de Facebook de SOSIBAF y también seguir en Twitter y en Instagram. Eso sería todo conmigo. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.